Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Silvia Tapanta, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, carrera de Trabajo Social, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. El día de hoy trataremos el tema de la Relatoría sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, perteneciente al órgano de las Relatorías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este video está siendo tutoriado por el Dr. Guillermo Rosero, docente de la carrera. Dentro de nuestro video tenemos los siguientes contenidos: mandatos y funciones, precisiones y términos relevantes, presentación de denuncias por violación de derechos humanos, mecanismos de denuncias y formularios para presentación de denuncias, además de una breve conclusión. Mandatos y funciones. Como mandato tenemos: monitorear la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en la región. Este mandato general se realizará a través del ejercicio de las siguientes funciones. 1. El tratamiento de casos y peticiones individuales que incluye la asesoría a la CIDH en relación con las solicitudes de medidas cautelares y de elevación de medidas provisionales a la Corte Interamericana que guarden conexión con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. 2. La asesoría a los Estados miembros de la OEA y a los órganos políticos de la OEA en este tema. 3. La preparación de informes con recomendaciones dirigidas a los estados de la OEA en los campos de la política pública, la legislación y la interpretación judicial sobre los derechos humanos de estas personas. Dentro de este marco, la CIDH celebra varias reuniones de expertos sobre la situación de los derechos de estas personas en distintos ámbitos, tales como salud, justicia, violencia, empleo, relaciones interpersonales, educación, cultura y participación política. 4. Monitoreo general de las violaciones a los derechos de las personas LGBTI de las Américas y visibilización de dichas violaciones. Precisiones y términos relevantes. Como precisiones tenemos: atender a las diferentes y múltiples categorizaciones de la Unidad para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Es por esto que se les designa una terminología universal con las siguientes siglas: LGBTI, la cual reconoce la autoidentificación de cada persona como una línea de guía fundamental. Como términos relevantes tenemos la orientación sexual, que se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo. Como identidad de género, es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado. Expresión de género ha sido definida como la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina. La intersexualidad se ha definido como todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. Lo que la CIDH pretende es que América sea una zona libre de discriminación. Como un término relevante, la CIDH entiende por discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona. Lo que la CIDH busca es el reconocimiento, goce, ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que social y culturalmente se han construido en torno a dichas categorías. La CIDH también enfatiza que el derecho a la vida privada garantiza esferas de la intimidad que el Estado ni nadie puede invadir. Presentación de denuncias por violación de derechos humanos. Mediante la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana, las personas que han sufrido violaciones de sus derechos humanos, incluyendo por razones de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y diversidad corporal, pueden obtener ayuda.
La comisión investiga la situación y puede formular recomendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los derechos en la medida de lo posible, para que los hechos similares no vuelvan a ocurrir y para que los hechos ocurridos se investiguen y se reparen. Dentro de esto haremos un paréntesis, ya que los mecanismos de denuncia son los mismos dictados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para cualquier tipo de violación y vulneración de derechos. A continuación detallaremos cada una de las secciones y los ítems del formulario para presentar las denuncias. Sección 1. Datos de la presunta víctima y de la parte peticionaria. Ítem 1. Datos de las presuntas víctimas. Se pide que se indique los datos de la persona o grupo afectado por las violaciones de derechos humanos. Ítem 2, sección 1. Se pide los datos de los familiares más cercanos de la presunta víctima que habrían sufrido daños. Ítem 3, sección 1. Se pide que se indique los datos de la parte peticionaria o el grupo que está haciendo la petición ante la comisión. Ítem 4, sección 1. Se pide que se asocie con alguna petición o medida cautelar presentada antes a la comisión. Sección 2. Hechos denunciados. Ítem 1. Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta la denuncia. 2. Relato de los hechos. Se pide que se precise los lugares, los hechos, las circunstancias, la fecha en la que ocurrieron dichas violaciones de derechos. Ítem 3, sección 2. Autoridades alegadamente responsables. Se pide que se identifique a las personas que considera responsables por los hechos denunciados y se suministre cualquier información adicional que considera por parte del Estado y las violaciones alegadas. Ítem 4, sección 2. Derechos humanos que se alegan violados. Se pide mencionar todos los derechos detalladamente que se considera que han sido vulnerados. Sección 3. Recursos judiciales destinados a resolver los hechos denunciados. Se pide que se detallen las acciones intentadas por la presunta víctima o la parte peticionaria ante los órganos judiciales. Explicar cualquier otro recurso que se haya interpuesto ante las autoridades nacionales como ante las autoridades administrativas en caso de haberlos intentado. Sección 4. Pruebas disponibles. Ítem 1. Las pruebas disponibles son documentos que pueden probar las violaciones de denuncia. Por ejemplo, principales actuaciones o piezas de expedientes judiciales o administrativos, peritajes, informes, fotografías, etc. Sección 5. Otras denuncias. Se pide que se indique si esta denuncia ha sido presentada ante otro comité internacional. Sección 6. Medidas cautelares. Se pide que en ciertos casos de gravedad y urgencia la Comisión podrá solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de análisis. Al ser conocedores de esta información, podemos decir que las relatorías fueron creadas para precautelar la estabilidad de los grupos con alto nivel de vulnerabilidad. La Relatoría de Grupos LGBTI fue creada con el fin de promover, proteger y garantizar los derechos de este grupo. Conclusión. Con esta información podemos llegar a la conclusión que este grupo altamente vulnerado hoy en día por fin está haciendo uso de sus derechos que como personas se lo merecen. Aunque no tengan a la misma acogida, cada vez son más las personas que nos unimos a luchar contra el no rechazo a este grupo, ya que la raza humana es una sola y cada uno somos un mundo diferente, un mundo que debe ser respetado por nosotros mismos y por los demás. En la vida, así como en el ajedrez, acuérdate que al final del juego el peón y el rey van a la misma caja. Digamos no a la homofobia, todos somos iguales.